Buenos días, amigos y amigas. Hoy os hablo desde Pontevedra, donde hace un fresquito interesante. Yo quería comentaros sobre la importante y reciente sentencia del pasado 25 de enero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de protección al consumidor, donde por fin el Tribunal vuelve a insistir en la defensa del consumidor por su posición inferior y débil en la parte del contrato con las entidades bancarias. En esta importante sentencia, el Tribunal de Justicia viene a resolver varias cuestiones prejudiciales y señala varias cosas. En primer lugar, viene a resolver el problema del inicio del cómputo del plazo de prescripción para poder reclamar la restitución de las cantidades indebidamente pagadas a las entidades bancarias por razón de su carácter abusivo. Se pensaba que el inicio de ese plazo debía imputarse en el momento en el cual hubo una jurisprudencia más o menos consolidada sobre el carácter abusivo de esas cláusulas, en la medida en que el consumidor debía conocer esa jurisprudencia, debía conocer por tanto que era de dominio público, que las cláusulas eran abusivas y debía haber reclamado inmediatamente, y si se le había pasado el plazo pues ya no podía reclamar. El Tribunal de Justicia lo que viene a decir en esta sentencia es algo muy interesante, y es que esa jurisprudencia, la jurisprudencia que considera que el plazo de prescripción debía computarse desde el momento en que se declaró el carácter abusivo de esas cláusulas por parte de la jurisprudencia, con un carácter general o más o menos consolidado, y era de conocimiento público porque se había transmitido a través de medios de comunicación, etcétera, es contraria al derecho de la Unión Europea. Y es contraria al derecho de la Unión Europea porque no garantiza la efectividad de la protección del consumidor. En diversas ocasiones he insistido en la importancia de garantizar la efectividad del derecho de la Unión Europea y de los derechos derivados contemplados en el derecho de la Unión. No hacerlo, hacer que esos derechos sean muy difícil ejercitarlos por parte del derecho interno o por parte de la jurisprudencia que lo aplica e interpreta, es manifiestamente contrario al derecho de la Unión Europea. Eso lo ha venido diciendo el Tribunal de Justicia durante muchas sentencias. Y esta insiste en esa idea. ¿Cuándo comienza el cómputo del plazo de prescripción de las reclamaciones de las cantidades indebidamente pagadas? Pues en el momento en el que se pueda entender, se pueda acreditar que el consumidor tenía conocimiento del carácter abusivo de la cláusula. Y eso puede suceder bien en el momento en el que el propio consumidor consigue una sentencia que cae el carácter abusivo de la cláusula, bien en el momento en el que la entidad bancaria haya reconocido ese carácter abusivo al propio consumidor. Porque la jurisprudencia lo que viene a decir, y esta sentencia particular es algo muy interesante, el consumidor no está obligado a ser diligente e informado, porque no es un profesional, no tiene que tener no hay una necesidad de que tenga conocimientos jurídicos. El consumidor puede ser una persona entre cuyos intereses no está el conocer la última tendencia, la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, y por tanto no tiene por qué estar esperando las noticias en televisión sobre la jurisprudencia, las noticias jurídicas. Puede que le interesen otros temas, puede que le interese el fútbol, etcétera, ¿no? Hay dos párrafos muy interesantes de la sentencia que yo recomiendo sobre esta cuestión. Obviamente lo dice de una forma mucho más aséptica y mucho más general y neutra, pero yo creo que es interesante. Y creo que esto nos tiene que plantear una cuestión de gobernanza, ¿no? ¿Qué deberían hacer las entidades bancarias? Mi opinión está claro, restituir las cantidades indebidamente cobradas por el carácter abusivo de las cláusulas. ¿Cuándo? Pues no tendrían que esperar a que el consumidor la reclamara. Ellos saben, las entidades bancarias saben que las cantidades fueron indebidamente cobradas, porque saben que las cláusulas tienen un carácter abusivo. No tendrían que esperar que el consumidor la reclame. Ellos saben cuáles son esas cantidades y a quiénes tienen que restituirlas. Gracias. Saludos desde la ciudad de Pontevedra.